diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, vicedirector del Instituto de Estudios Altaragoneses, queridos amigos y compañeros. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto. En la conferencia anual senderiana contamos hoy con la presencia del que, sin duda alguna, como es bien sabido y pronto tendrán ocasión de comprobar, es el mejor experto no solo nacional, sino también internacional sobre Ramón José Sender. Conocía a José Carlos Mayner de oídas en mi época de estudiante de bachillerato en el Instituto Cardenal Ram de Alcañiz, donde su tía, Dolores Mayner, tía también, por supuesto, de Juan, una de las primeras catedráticas de Geografía e Historia, junto con doña Sara Maynar, también catedrática, en este caso de Literatura Española, nos hablaba de que tenía un sobrino muy brillante. Brillantez que pude comprobar personalmente cuando fui alumno suyo en la Universidad Central de Barcelona en la asignatura de Teatro Español Contemporáneo durante el curso 1973-74. Allí también impartían clase profesores tan destacados como José Manuel Blecua, Blecua padre, Antonio Vilanova, Joaquín Marco, Laureano Bonet, Luis Izquierdo, Rosa Navarro, etc. Me imagino que estos nombres algún recuerdo le traerán a José Mayner casi 50 años después. Unas breves pinceladas biográficas sobre nuestro ponente de hoy. Zaragozano, profesor en las universidades de La Laguna, Central y Autónoma de Barcelona y Zaragoza desde 1982. Ahora catedrático emérito. Doctor en Filología Española, historiador de la literatura, crítico literario, conferenciante en toda Europa y en América del Norte y del Sur, Premio de las Letras Aragonesas en 2002 y trabajador infatigable. Tiene unos 70 libros escritos, entre propios y entre los que ha participado. Ha editado, entre otros muchos, a Valle Inclán, Antonio Machado, Pío Baroja, las obras completas, nada menos que 16 volúmenes. Pero para no cansarles, solo voy a citarles 3 títulos suyos de la primera etapa o de la primera época. Falange y literatura, del año 1971. Literatura y pequeña burguesía en España, 1890-1950, del año 72. Y La Edad de Plata, 1902-1939, del año 1975. Término felizmente acuñado por él para referirse al primer tercio del siglo XX, donde coinciden y se superponen nada menos que 3 generaciones literarias. La generación del 98, la generación del 14 y la generación del 27, que según los críticos ingleses y franceses es la mejor generación poética de Europa. Este libro, por ejemplo, La Edad de Plata, pues ha sido reeditado por Cátedra en 1981 en una segunda edición. Y pasemos a Sender. José Carlos Mayner no es un senderiano de última hornada. Ya en fecha tan temprana como en 1969, cuando casi nadie hablaba en España sobre Sender, se encontraba en el exilio norteamericano, publicó en la revista Papeles de Son Armadans un clarificador artículo titulado La culpa y su expiación, 2 imágenes en las novelas de Ramón José Sender. Creo que fue el segundo que escribió sobre el autor de Chalamera, porque 3 años antes, nada menos que en 1966, ya había hecho una incursión en el campo senderiano con un pequeño artículo publicado en Ínsula con el título Actualidad de Sender. Luego vendrían otros 29. No está nada mal esta dedicación senderiana. En 1982 publicó en la revista Universidad 9 Sender entre la novela y el teatro. Y al año siguiente, en 1983, fue el coordinador del volumen Ramón José Sender in Memoriam, Antología Crítica,
donde también escribió un iluminador prólogo. Resituación de Ramón José Sender. Fue el primer intento serio de poner en valor al autor alto aragonés. Este mismo año publicaría en la revista Bulletin Hispanique 85 un artículo muy citado por los estudiosos del teatro senderiano, La narrativa de Ramón José Sender, la tentación escénica. En 1986 apareció en la revista Turia 2.3 su artículo Proclamación de la sonrisa, el libro de 1934, una crónica de los años inciertos. En 1989, en el libro Letras aragonesas siglos XIX y XX, aparecieron 3 artículos suyos. Noticia de una novela desconocida, El Vado, una desconocida de Sender, El Vado, Antropología del mito El rey y la reina y el citado Sobre la tentación escénica. En 1994, en el tercer curso sobre lengua y literatura en Aragón, aparece su artículo El territorio de la infancia y las fuentes de la autobiografía senderiana. Con todo lo dicho hasta ahora, no es nada extraño que en 1995 fuera nombrado presidente del primer Congreso Internacional sobre Sender, celebrado en Huesca entre el 3 y el 7 de abril de 1995, del citado año, bajo el afortunado lema «En lugar de Sender», haciendo referencia o alusión a su novela «El lugar de un hombre», un título que lanzó Juan Carlos Ara. Gracias a su talento y a sus numerosas relaciones, pudimos contar en Huesca con las ponencias de los mejores expertos senderianos mundiales, como el propio profesor Mainer, José Domingo Dueñas, aquí presente, Antonio Lorza, Elizabeth Espadas, Jean-Pierre Resot, Jesús Vivez, Francisco Caudet, Francisco Carrasquer, estos 4 últimos, desgraciadamente, ya desaparecidos, Resot, Vivez, Carrasquer y Caudet, Mari Vázquez, Patrick Collar, Margaret Jones, Donatella Pini, Carlos Serrano, Fernando Sabater, etc. Y no me resisto a nombrar a notables comunicantes que no pudieron acceder al título de ponentes, pero que son unos senderianos de primera fila, como Francis Luke, Patricia McDermott, Marshall Snyder, Geoffrey Rivans, Eduardo Godoy, Marisé Bertrand de Muñoz o Antoni Tripet. En 1997 se publicó en las actas del primer Congreso Internacional su ponencia El héroe cansado, Sender en 1968-1970. Y luego vendría el año 2001, el año del centenario de Sender y del segundo Congreso Internacional también celebrado en Huesca. El profesor Mainer fue comisario del centenario del nacimiento de Sender organizado por el Gobierno de Aragón. Y en este año hizo nada menos que 4 aportaciones. El importante prólogo a Crónica del Alba en Destino y los artículos Para acompañar a un hombre solo en la revista Turia 55-56, en el centenario de Ramón José Sender en Letras Peninsulares 14 y Meridianos y paralelos de una cartografía senderiana en Cartografía de una soledad, El mundo de Ramón José Sender, catálogo de Juan Carlos Ara y Chus Tudelilla, comisarios. No está nada mal estas 4 aportaciones para conmemorar el centenario del nacimiento de Sender. En 2004 apareció su interesante prólogo a El rey y la reina en Destino, su artículo Para la historia cordial del exilio, correspondencia entre Ramón José Sender y José Manuel Blecua, 1947-1954 en la institución Fernando el Católico, y Los pasos del solitario, 2 cursos sobre Ramón José Sender en su centenario, también en la institución Fernando el Católico de Zaragoza. Por último, en 2017 escribió su excelente prólogo a Madrid-Moscú, notas de viaje, 1933-1934, de la editorial Fórcola.
Creo que están perfectamente justificadas mis palabras al principio de la presentación, cuando afirmaba que nadie mejor que él para conmemorar y cerrar el año del 120 aniversario del nacimiento de Sender y el 40 aniversario de su muerte, que se ha cumplido este año 2022. La conferencia de hoy va a tratar sobre uno de los últimos libros de Sender, del año 80, Monteodina, y lleva por título Monteodina en el territorio de la infancia. Profesor Mayner, cuando quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, querido Luis, por tus palabras y por tus recuerdos implacables, casi, de toda la bibliografía con la que seguramente he ilustrado a algunas personas y quizá aburrido a otras, pero bueno, pues así ha sido. Es realmente un honor para mí, de verdad, la invitación del Instituto de Estudios Altoaragoneses, porque en estos despachos, en estas salas, donde Luis Gómez Calduy había conformado una agrupación de amigos de Sender, es donde surgieron pues, un montón de cosas, algunas de las cuales me tocó dirigir o tener quizá una mayor relevancia en ellas, imagino más por razones de edad que otra cosa, pero sí, aquí empezó realmente la recuperación de Sender, que era un escritor que había conocido unos años de buenas ventas, de notoriedad, cuando se redescubrió la literatura del exilio, aquellos años 70, que fueron por otra parte prolíficos en la obra propia de Sender, pero a aquello le faltaba, digamos, esa consagración científica que verdaderamente trajeron los congresos senderianos, en los cuales pues, yo tuve una parte, pero fundamentalmente la tuvieron los amigos y compañeros míos que trabajaron desde aquí codo con codo. Pensando en todas aquellas cosas, no me ha sido muy difícil elegir lo que había de ser el tema de la intervención de hoy, el tema de esta conferencia, que yo les agradezco tanto que me hayan invitado a dar. Monteodina es, ya lo iremos viendo, uno de los últimos libros de Sender. No suelen llevar muy buena fama los libros del último Sender porque eran muchos, porque tenían un aspecto externo de un cierto desorden, porque de algún modo, pues, un libro como Monteodina, con un título tan atractivo, pero que confesaba ser un libro el mismo de género literario más o menos difuso, aunque en él se puedan reconocer todos los registros fundamentales de la obra senderiana. Esos registros fundamentales que son la experiencia personal al lado de la imaginación literaria, digamos casi al 50%, la historia de la guerra civil y la desastrada historia de la España de los años 30 como fondo y como culpa incluso, que Sender asume como propia en muchas ocasiones. Esa demanda por parte de Sender, que es implícita pero que es vehemente, de complicidad con el lector que lo lee, y esa suerte de casi petición pública al lector de que lea este libro o estos libros de Sender como algo más que una creación literaria, como una parte propia de su vida. Nuestro libro Monteodina se presentó, y ese es otro aspecto por el que quería traerlo a colación en este día de forma particular, se presentó en la Diputación Provincial de Huesca el 14 de septiembre de 1980. Se había impreso en el 30 de junio, dice el colofón. Era el cuarto volumen de una nueva biblioteca de autores aragoneses que había creado el editor José María Pisa y que yo dirigía. Habíamos empezado con una novela de
Benjamín Jarnés, que es lo que siempre nos habíamos prometido, y de repente este libro nos asaltó como un obsequio, que es lo que fue. El copyright de este libro obraba en poder de la Caja, de entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, ahora Ibercaja, en cuya sede estamos ahora. Y tuvieron a bien los propietarios del copyright de ceder los derechos de edición a una colección que había empezado hacía muy poco, en la nueva Biblioteca de Autores Aragoneses, que tenía 3 títulos, este de ahora era el 4, y estábamos ya en aquel momento en ocasión de presentarlo en Huesca, con la sala de la Diputación llena, lo recuerdo perfectamente, en presencia de una hermana, de las 2 hermanas del escritor que vivían todavía, Carmen, que vivía en Zaragoza, vivía cerquita, pero Asunción, que vivía en Barcelona y que no había vuelto a poner los pies en Huesca, según confesaba ella con cierta vehemencia, pues desde que estalló la guerra civil. Encontramos también en aquel lugar, se me acercó mucha gente que decían ser amigos de Sender, que tenían su edad, que lo habían conocido y que seguramente muchos por vez primera podían pensar que se hablaba de un escritor rojo como ellos, para entendernos en los términos vulgares, y se hiciera esto en la Diputación de Huesca y con los honores debidos a un gran escritor. Fue un acto que yo olvidaré difícilmente, porque significaba pues, el reconocimiento de la mayoría de edad de una colección que iba ya por su 4º volumen, alcanzó una veintena larga de ellos en los años posteriores, porque significaba mucho. Y me lo dijeron pues, muchos de aquellos ancianos, pero también mucha gente que me conocía, significaba mucho hablar de Sender en un lugar que para él, todavía vivo en aquel momento, encerraba recuerdos tan aciagos en muchos casos. El libro tenía otras cosas que reconozco sinceramente que no me gustaron. Se nos había dado una maquetación distinta de la muy austera que había hecho para estos libros el dibujante Víctor Lahuerta. En este caso se reproducía eso que Sender tenía por mala costumbre llamar el retrato que le había hecho Picasso, que no es un retrato exactamente de Sender, es un retrato del joven Garcés, que protagoniza Crónica del Alba, y había aparecido por vez primera públicamente en las cubiertas de la traducción italiana de Crónica del Alba por Editorial Einaudi, pero no es efectivamente ese niño espigado que aparece en la cubierta de Monte Odina, no es Sender, pero es alguien que se le parece mucho, evidentemente. La obra llevaba también, las otras ediciones de los libros de la Nueva Biblioteca de Autores Aragoneses tenían solapas que redactaba yo, pero lo que no tenían nunca es una contracubierta ocupada por un texto. En este caso el texto era de Genaro Poza, una figura más que notable en el mundo de la Caja de Ahorros, y que había escrito un texto entusiasta, porque él sí que había conocido a Sender cuando Sender tenía 30 y tantos años y él debía andar por otros tantos, o quizá algo más. Y por último, pues el libro tenía otra cosa que me gustaba menos. Tenía un prólogo de Luz Campana de Watts, que era una estudiosa de Sender, acompañante habitual de Sender en todos sus actos, que le había seguido en su viaje por España de hacía unos años. Había escrito sobre ello su libro 21 días con Sender en España, y la verdad es que no se había enterado de muchas cosas. Por ejemplo, ignoraba que este libro era propiedad de la Caja de Ahorros cedido a nuestra editorial, porque lo daba por editado por Eduardo Fonbuena, en aquel momento director del periódico Aragón Express, y que había iniciado algún proyecto editorial, pero que no había llegado a efecto. El libro no tuvo mucha suerte. Incluso el corresponsal del País en Huesca escribió una reseña muy bonita que envió a El País la publicó, pero
casualmente en el título se habían equivocado y decían «Se presenta en Madrid un libro de Ramón Sender», cuando en realidad se infería del texto que el libro se había presentado en Huesca. Bueno, pero, en fin, todo quedó muy bien, pero el libro no tuvo mucho éxito. El libro acabó sus días, como buena parte del resto de la colección, saldado en librerías de saldo, pero no es tan mal destino, y es algunos de los que ha recorrido el libro. No volvió a tener ninguna otra edición. Eso sí, Jean-Pierre Essot, en el año 2003, volvió a editar una edición con un prólogo interesante, lo editó la Edicions do Castro, una editora gallega, como parte de su colaboración con la Biblioteca del Exilio, dirigida por Manuel Aznar Soler. Bueno, pues ahí es donde volvió a aparecer, digo, en 2003, y con un prólogo importante de Jean-Pierre Essot, y ahora con el título Monteodina, el pequeño teatro del mundo, que fue una postilla que se permitió, y yo creo que con buen fundamento, el responsable de la edición, mi amigo, mi llorado amigo Jean-Pierre Essot. Bueno, la primera noticia de la existencia de Monteodina era muy poco anterior a la salida del propio libro. El año 78, en la serie de artículos Solanar y Lucernario Aragonés, que publicaba Ramón Sender con periodicidad en el Heraldo de Aragón de Zaragoza, apareció un artículo que se llamaba Monteodina y que contaba ya lo fundamental de la historia. Monteodina era la propiedad de un hombre acaudalado, de Francisco Laguna, vecino de Selgua, y lo demás ya no era demasiado cierto. Seguramente era Francisco Laguna, y la anécdota la recordaba Sender perfectamente y la contaba con su peculiar vehemencia, era el primero que le había ofrecido fumar un cigarrillo delante de su padre, del padre de Sender, cosa que aprovechó Ramón Sender, el joven Sender aprovechó la cuestión. Lo que ya evidentemente esto posiblemente fue así, y es un regalo de los que no se olvidan cuando uno cumple ya más años, pero el que Francisco Laguna le prometiera que en la casa que se estaba construyendo en Monteodina, y bajo ese nombre, él sería el bibliotecario de la excelente biblioteca que iba a atesorar, pues eso ya parece algo que tiene más que ver, como veremos, con la propia traza y el propio asunto del que trata este libro, pero no con la realidad. La finca existe, efectivamente. Sender nunca ha estado en Monteodina, como acabó confesando, nunca fue tampoco su bibliotecario, pero Monteodina se convirtió para él en un fetiche, como tantas otras cosas. Sender las convertía en esa especie de asideros con los cuales conformaba su vida más errante que otra cosa. Quedó en mi imaginación, dice, como una semilla el nombre de Monteodina que debía germinar y fructificar en su día. Y es que, ya cito un poco más abajo, pero sigo citando a Sender, desde Monteodina se puede intentar un resumen del mundo y tal vez del universo, al menos del mío. Este libro tiene un carácter inusual que podríamos definir con una expresión igualmente infrecuente: memorias apócrifas, es decir, y para mayor exactitud, verdaderas memorias apócrifas. Bueno, pero Ramón Sender había escrito muchas veces estas cosas que no tenían proyecto, que se iban definiendo conforme se iban haciendo sobre la marcha, en las que la verdad y la mentira eran indistinguibles, porque ambas pertenecían al mismo estrato de lo literario y de lo personal. Pero esto en Monteodina cobraba una particular intensidad, como iremos viendo. Una particular intensidad porque estas declaraciones a propósito de Monteodina, esta idea de la semilla que debía fructificar en su vida, resumen del mundo, tal vez del universo, aparte de traernos a una tradición clásica realmente venerable, obedece bastante a la seriedad con la que este libro está escrito. Detrás de este libro hay, por ejemplo, un inquietante obituario que concierne a Ramón Sender, al menos en dos
personajes importantes. Uno, el propio Francisco Laguna, que sería asesinado por una patrulla republicana durante la Guerra Civil, y luego por la muerte por fusilamiento de su hermano y alcalde de Huesca, del hermano de Ramón Sender, que era alcalde de Huesca. Pero aparte de eso, no solamente contiene, en unos momentos de emoción muy intensa, este libro, el recuerdo de aquellos dos fallecimientos que tenía tan cercanos, sino que incluye una serie de crímenes que acontecieron en Monte Udina, hasta 3, que por otra parte son reales. María Ángeles Naval, estudiosa de Sender y de otras cosas del exilio, tuvo la paciencia de estudiarlas. Ella conocía Monte Udina y las recogió, estas historias, en su libro Cuestión de Memoria, 5 estudios sobre Ramón José Sender, Luis Cernuda y Francisco Ayala, un libro dedicado al estudio de la memoria como factor de intensificación literaria en novelas de escritores exiliados. Seguramente Monte Udina es evidentemente el mejor de los títulos y más evocador que se podía pensar. Como el propio Sender dice, Monte Udina tiene algo de salvaje, de recordatorio de una mitología nórdica. Odín es, no lo olvidemos, un dios de esa mitología. Y por otra parte es también un lugar donde cualquier cosa que traspase las lindes de la literatura puede ser de algún modo admitido. El libro es una combinación de invenciones, de memorias reales, por supuesto, de fantasías, pero todo lo cual alcanza el mismo estatus de realidad literaria en cualquier caso. El libro está lleno de invenciones, por supuesto. Desconfío que Sender, por ejemplo, conociera a Albert Camus cuando era joven, lo leyó intensamente. Escribió una novela, él mismo, en lugar de un hombre, que es tan buena, por lo menos, como las primeras novelas de Camus, como El extranjero, por ejemplo. Pero yo creo que si lo conoció debió ser ya en años posteriores, en los años 50. Desde luego, de quien dudo que fuera asiduo participante en sus reuniones, era de las que organizaba León Trotsky en México. Pero no era la primera vez que Sender mentía a propósito de Trotsky. En sus inicios de su carrera periodística logró localizar el restaurante donde comía todos los días o cenaba todos los días León Trotsky, en Madrid. Le anunció el propósito de entrevistarlo, pero Trotsky se negó a ser entrevistado, pese a lo cual, efectivamente, Sender escribió esa primera entrevista que no lo fue con León Trotsky. Hay otras cosas del mismo Jaez. Posiblemente la más clara es si tuvo en algún momento alguna relación, por supuesto meramente de intercambio verbal, con Marilyn Monroe. Como él dice, sí que había coincidido, y esto sí que es posible, con Arthur Miller, que era entonces su marido, en alguna reunión de la Academia Americana de las Artes y las Letras, pero no sé si tanto como para referirse a diferentes visitas, viajes, o incluso afirmar que Marilyn restablecía como mujer, el sentido natural del amor voluptuosidad puesto en peligro por el amor nupcial y canónico, o que Sender llegara a comprobar personalmente que la simplicidad de Marilyn Monroe estaba llena de ambivalencias complejísimas. En cualquier caso, parece más una imaginación y una suposición de veterano admirador que una confidencia real de Marilyn Monroe. Pero este libro es otras muchas cosas. Uno de los primeros propósitos que aparece en él, en este libro, que se construye a trozos. Ustedes pueden ver, por cierto, en la estupenda sala del Instituto de Estudios Altoaragoneses dedicada a Ramón Sender, pueden ver el original manuscrito y meganoscrito. Es decir, un original escrito con la pluma
acelerada del propio Sender, pero orlado continuamente de recortes de papeles de periódico donde ha publicado el artículo suyo, recortes de otras obras que va intercalando en el proceso de construcción. Si hubiera sido un poco más devoto de Pío Baroja, Sender no lo era mucho y tenía sus motivos personales, le hubiera sorprendido saber que Baroja hacía exactamente, en sus años de senectud, exactamente lo mismo. Aprovechaba trozos de viejos artículos para interpolar o conseguir momentos de partida de la prosa en la última etapa de su vida, cuando estaba además obsesionado por ganar dinero y el artículo de periódico era la fuente más directa, inmediata y fácil, ¿no?, para hacerlo. En el caso de Monteodina pasa exactamente lo mismo. Es un original interpolado continuamente y es un original, hemos dicho hace un momento, de algún modo que desorganizado. Inicialmente el libro quiere ser, el pretexto del libro es, digo, no quiere ser, o lo es enteramente, la existencia de una biblioteca donde abundan los libros de teatro y lo que da, por lo tanto, lugar a un ensayo nada malo, por otra parte, de valoración de los grandes dramaturgos del siglo XX. Algunos, para ponerlos realmente en no muy buen papel para el porvenir, Benavente, por ejemplo, escritor que dice se sobrevivió a sí mismo 30 años, pero en otros casos donde lo certero del análisis realmente vale la pena. Por ejemplo, cuando habla de Eugene O'Neill, de los argumentos del autor irlandés Sino Casey, de las comedias de Bernard Shaw, que le encantan y que conoce muy bien, pero también cuando habla de escritores españoles que seguramente eran los primeros en ignorar que Ramón Sender los leía habitualmente. Por ejemplo, pues están entre ellos, vamos a ver si los tengo en la lista, Buero Vallejo, un elogio del baile de Edgar Neville, escritor que estaba en las antípodas políticas, por supuesto, de nuestro Sender, o Tres sombreros de copa de Miguel Miura. Son obras que ha sabido apreciar mucho más allá de lo que cualquiera haría. Pero este tema, como los ramalazos que a Sender le daban por pseudociencias que en aquel momento pues leía, le interesaban, de algún modo convenían con esa visión, diríamos, mágica, pero por otra parte permanentemente evolutiva del mundo en la que Sender vivía, en la que se encontraba de algún modo y en la que quería encontrar todo lo demás. Pero el tratamiento de los libros cede relativamente temprano a momentos mucho más narrativos. En el capítulo 9 se da la primera cita que nos permite cifrar su relación de adolescente con un amigo, Froilán, que es evidentemente una invención, y la aparición de una de las primeras obsesiones de Sender en este libro que aparece varias veces, el cometa Halley. Ese cometa Halley que iba a venir en 1986, pasaría otra vez por su destino correspondiente en nuestro universo, y Sender no lo vería, como sabemos. Pero él sí había visto, recordaba, por lo menos de niño, decía recordar de niño, el paso del cometa Halley, y de hecho la relación con su amigo Froilán tiene mucho que ver con ella, porque Froilán murió de lo que Sender, en un juego de palabras muy curioso, llama un andalucio, un relumbre, una folgarada, una refulgencia, un centellón, es decir, un rayo, en definitiva, es lo que lo mata, y enviado posiblemente ese rayo por el cometa Halley. El recuerdo de la amistad con Froilán es precioso
Y quizá el mejor momento, uno de los mejores momentos sentimentales del libro, es el recuerdo del entierro del niño. Ese mortijuelo es el nombre, es curioso, pero en casi todas las expresiones dialectales del español hay un nombre específico para el entierro de un niño. Evidentemente la razón es obvia, ¿no? Es algo inolvidable. Esa voz de mortijuelo que exhuma Sender se produce al sol de junio que alumbraba las coronas de flores de los monaguillos y la cruz alzada de plata. A partir de ahí hay todo un recuerdo de lo que ha sido su infancia feliz con este muchacho, de lo que fue, por ejemplo, la mayor de sus caprichuras, de sus caprichos y de sus aventuras. Capturaron un día un buitre, le colgaron una esquila y de esa manera el pobre buitre volaba por encima del pueblo tocando una esquila que a todo el mundo hacía reír. Pero lo que el lector más asiduo de Sender sabe es que esa misma historia ya la había contado en Proclamación de la Sonrisa y en el lugar de un hombre, mucho más cerca todavía. El libro es del año 39 y lo que en todo caso Sender sí ocultaba mucho más celosamente era que la historia, una historia parecida por lo menos, que en este caso sucede con un buitre y no con en este caso con otro pájaro, está en el libro de Pío Baroja, Nuevo tablado de Arlequín, en 1916. Bueno, quiero decir con esto que la credibilidad de Sender a efectos de su propia inspiración, de la mezcla de vida soñada, de vida real, es siempre inextricable. El capítulo 13 habla del cometa Halley de nuevo y vuelve sobre la muerte misteriosa de su amigo y sobre la capacidad de los niños de inventarse un mundo donde no lo hay. Las curiosidades de los niños, dice Sender en estas páginas, deben ser sagradas y hay que dejarles a ellos la iniciativa y el goce de su iniciación clandestina. También la gente sencilla sabe más de lo que ella misma cree saber. Este es un saber latente e inconsciente que de pronto y por algún motivo inesperado se ilumina. Me parece que estas líneas explican un poco la totalidad del libro. ¿Y por qué en un momento determinado Sender ha optado por esa presencia de lo infantil como testigo privilegiado de la realidad? Testigo privilegiado en este caso de una muerte y del correspondiente entierro, de la posible llegada del cometa Halley, pero también de otras muchas cosas. Recordemos que no es la única vez que en Sender se produce una perspectiva del narrador que ha sido un niño o que ha sido un jovencito y que escribe con ya mayor experiencia el resultado de su conocimiento de la historia. En lugar de un hombre es la novela escrita no por un niño, ni siquiera por un adolescente, sino por alguien que desde una edad madura recuerda lo que vivió, lo que tiene que ver la historia del lugar de un hombre, que tiene que ver, como saben, con el famosísimo crimen de Cuenca y que ofrece una de las metáforas más atractivas y más poderosas realmente de la importancia del ser humano, de la importancia de la vida, del valor de lo vital dentro de la literatura existencialista de su tiempo. El lugar de un hombre no tiene nada que envidiar, decía hace un momento, al extranjero de Camus, o no tiene nada que envidiar a la náusea de Jean-Paul Sartre. Es una obra verdaderamente espléndida, pero no es la única en la que el narrador se solapa detrás de sí mismo la silueta de un niño que ha visto por primera vez las cosas que está contando. En Crónica del Alba y en la continuación de Crónica del Alba, en Hipógrifo Violento, en Quinta Julieta, en toda esa primera y espléndida parte de Crónica del Alba, Ramón Sender, en la persona de un
oficial republicano que está en un campo de concentración francés, vamos, en un campo de aislamiento francés, va recordando su pasado, que es en buena medida, como sabemos, su pasado, el pasado de su infancia. En este caso es el hombre el que acude al testimonio del niño que fue, porque le hace vivir y porque no se recobrará ni podrá morir hasta que no recobre entera aquella historia mágica de su vida que ha sido la historia de su infancia. La infancia es la inocencia, es la sabiduría y es la paulatina revelación de esa injusticia que nos acecha y que descubre el narrador de El lugar de un hombre, por ejemplo. Pero también en Mosén Millán, ese pequeño y precioso libro de Zender que yo prefiero llamar Mosén Millán, con el título que llevó originariamente en 1953 y no con el título que me parece un poco pretencioso de Requiem por un campesino español, que lleva la edición de 1960 y posteriores. Bueno, llamémosle Mosén Millán o Requiem por un campesino español. Lo cierto es que esta obra impresionante es la historia de una memoria que se activa para recordar. Es un sacerdote que ha sido culpable de una muerte, en definitiva. Culpable indirecto, cómplice, pero cómplice destacado por delación de la muerte de un hombre en plena guerra civil y por quien, como dice la frase inolvidable y sintética del libro, sus enemigos han encargado una misa, que este cura, culpable en buena parte de su muerte, tiene que celebrar. La celebración del sacrificio de la misa es el pretexto de toda la narración, a través de la cual va saliendo la vida del muchacho que fue muerto tristemente en plena guerra civil. Era el joven alcalde del pueblo, era de algún modo inspirado en la personalidad del propio hermano de Zender, que murió en Huesca en estas condiciones. Pero es curioso que si por un lado el sacerdote va recordando lo que fue la vida de quien había sido su feligrés y a quien había querido y a quien había visto morir en plena juventud, es curioso que a la vez que eso ocurre, el monaguillo, y esto no siempre los estudiosos de este librito de Zender, pero es un libro pequeño, es casi poco más que una novela corta, no reparan mucho. El monaguillo está cantando un romance que cuenta las mismas cosas, con ese tono entre heroico y retador con el que los romances populares cuentan el pasado, y el muchacho va recordando o nos va diciendo los términos de la verdadera historia, tal como la temprana leyenda que se está creando en torno del muchacho va diciendo. Es decir, es una narración evidentemente a dos voces, la voz madura, contrita, culpable del sacerdote, pero la voz que encarna la legitimidad de algún modo del pueblo, que evidencia el musitar, algo más que musitar seguramente, del monaguillo que recita o medio canta el romance que se ha escrito sobre la muerte del asesinado, a quien hemos conocido. La idea de la muerte implicada en las novelas, concebida como una especie de destino manifiesto que sacude desde jóvenes a la gente, vuelve a aparecer de nuevo, por ejemplo, en una novela espléndida, El verdugo afable, también de 1952, en torno a un Ramiro Vallemediano, a quien conocemos de niño, un niño que provoca catástrofes en torno suyo, sin ser precisamente voluntad de hacerlas, su voluntad la de hacerlas, y que al final acaba asumiendo en su condición de verdugo afable, lo que hasta ese momento se ha convertido para él no en un modo de vida, sino simplemente en una desagradable rutina de todo el tiempo. Pero si Ramiro Vallemediano, que es el protagonista del verdugo afable, cuenta de algún modo cómo llegó a matar precisamente por haber visto demasiadas muertes que no eran culpa suya, pero en las que tenía parte, no olvidemos que
Sender escribió en 1969, publicó un libro menos conocido de lo que se debiera y enormemente importante, Nocturno de los 14, donde Sender hace un recuento de los 14 suicidas que ha conocido, son 14 escritores, políticos en algún caso, etcétera, de los que cuenta en uno de los libros verdaderamente intensos de los últimos que escribió, de los que cuenta su vida y sus andanzas. Pero este libro cuenta también otras muchas cosas. Y es un libro que tiene, de nuevo, no alcanza a tener la calidad de la historia de su amigo Florian, la historia del amigo al que entierra, pero sí tiene una calidad peculiar y una calidez peculiar desde el capítulo 18 hasta el final de la novela, el encuentro, misterioso encuentro, ¿verdad?, en los llanos de donde está situada Monteodina, relativamente cerca de Barbastro y de Berbegal. Bueno, pues allí es donde han encontrado un día un albatros, nada menos, perdido, que se han llevado a Monteodina y que una sobrina nieta de don Francisco Laguna cuida. Se llama Nena, o la llaman Nena, que con su inocente coquetería de colegiala atrevida, apunta Sender, le acompaña en sus momentos de bibliotecario al servicio de don Francisco. En la escena final, cuando el albatros parece haber crecido ya lo suficiente y haberse curado las heridas que tenía, deciden poner en libertad al animal, algo ya crecido, para que pueda recuperar sus paisajes marinos, y evidentemente es lo que hacen, el albatros vuelve. Este albatros herido evidentemente tiene su progenia literaria, todo el mundo estará recordando los versos hermosísimos en los que Baudelaire evocó la historia del albatros capturado por la tripulación de un barco, sometido a toda clase de vejámenes y de burlas por parte de la tripulación, porque el albatros, cuando está en tierra y agita las alas, no puede volar directamente, tiene que hacerlo favorecido por un viento favorable o sobre todo por la capacidad de poderse distanciar del suelo desde un primer momento. Bueno, pues este albatros es el que recuperan y el que al final, en el cierre del libro, liberan y flanquea los montes y sube hacia arriba y seguramente llegará a lugares más apacibles. La muchacha reza entonces por el ave y Sender cierra este libro con una frase muy bonita. Espero que Nena, con la enorme autoridad de su fe religiosa, continúe rezando alguna vez más para que este universo siga existiendo con sus océanos, sus montañas, sus constelaciones nocturnas, sus albatros, sus cocodrilos y, por qué no, sus hombres. Esto es, por nosotros. Esta especie de sum es el que cierra este relato. Sender había iniciado la petición de nacionalidad española en el año 80, es decir, cuando empezaba a escribir este libro. No había vuelto por el país hacía tiempo, tenía intención de hacerlo, evidentemente, pero el año 81 no se presentó tan bueno y el 18 de enero de 1982 Sender murió. Es una noticia que fue recogida por toda la prensa española y que realmente, de algún modo, este libro parece tener algo de premonitorio en su momento. Bueno, pues este es el libro que yo he querido releer para ustedes. Ahí lo tienen. Es un libro, no diré que raro, pero sí por lo menos poco frecuente, pero es muy difícil zafarse, o por lo menos zafarse siempre, de ese extraño encanto que tiene la prosa, la imaginación y la mentira en muchas ocasiones, que también es una de las bellas artes de Ramón Sender. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.
Muchísimas gracias, doctor Mainer, profesor Mainer, por su excelente ponencia, por su excelente conferencia. Ahora, si alguien del público quiere hacerle alguna interpelación, alguna pregunta, algún comentario, pues tiene la palabra. Siempre cuesta un poco romper el hielo, aunque a algunos quizás les ha parecido excesivo la enumeración de los méritos del profesor Mainer, todavía tenía una larga lista que no he leído, todavía tenía una larga lista que no he leído, pero no me resisto a nombrar un artículo suyo del año 92 que sí que me parece muy interesante y además oportuno, titulado A los doctorandos del futuro, en el que el profesor Mainer recomendaba a los doctorandos, a los estudiosos senderianos del futuro, que más que dedicarse a los 80 libros de carácter narrativo que tiene Sender, se dedicaran, si bien querían estudiar la narrativa, a la profundización en los temas senderianos, que yo creo que menos el deporte son todos, porque los ha tocado en estos 80 libros prácticamente todos los temas, pero sí también que en los 38 libros restantes dedicaran su atención a los 2 libros de poesía, a los 13 libros de teatro, a los 23 libros de ensayo. Hay mucho material, hay muchas indagaciones, hay mucho que estudiar y que aportar todavía. Los 2 congresos internacionales del año 95 y el año 2001 supusieron una actualización de los conocimientos senderianos. Quizás en el año 2025, que se cumplirá 30 años, se dice pronto, tengamos que hacer el tercer congreso internacional, que supondría también una puesta a punto, porque ya habrían transcurrido, pues eso, desde el lugar de Sender habrían transcurrido 30 años ya, y sería un buen momento para recapitular y oír nuevas voces. Muchos, desgraciadamente, como hemos visto antes en la presentación, pues Carrasquer, Vivet, los grandes senderianos, Resot, Caudet, han ido desapareciendo, pero hay otras voces jóvenes que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, y quizás fuera el momento también de que en Huesca pudiéramos tener ese tercer Congreso Internacional. Bueno, y este artículo me parece muy interesante, a los doctorandos del futuro, por la recomendación que hace el profesor Mainer de que se indague en otras perspectivas. Pues hay muchos artículos sobre Crónica del Alba, sobre el Requiem, sobre el lugar de un hombre, etcétera, pero son mucho más, pues, por ejemplo, muchas menos los estudios que hay dedicados a las imágenes migratorias, ¿no? O al libro Armilar de poesía y esferas, bueno, al otro gran libro de las 700 páginas, Memorias bisiestas, ¿no?, de Sender, o el teatro, que afortunadamente el doctor Manuel Aznar Soler nos hizo ya una edición crítica con las 13 obras, más la perdida Mariposuela, que serían 14 de Sender, y los libros de ensayo dan para muchísimo. Los libros de ensayo, hay material para investigar, para averiguar, para profundizar en todo lo que es la temática de Sender, que es amplísima, es amplísima. No solo Sender es un hombre que habla sobre la guerra civil, habla sobre el amor, la muerte, pero habla sobre las drogas, habla sobre cualquier tema que se puedan imaginar. Yo creo que lo ha tocado Sender, y si no, que me desmienta el profesor Mainer, ¿no? Ya digo que menos el deporte, creo que todos los demás temas están ahí presentes, de carácter filosófico, de carácter esotérico, de obsesión, por ejemplo, por la energía nuclear, ahora que estamos ahí con la amenaza de la Tercera Guerra Mundial nuclear, ¿no? Ya le obsesionaba profundamente a Sender. Venga, alguien que quiera romper un poco el hielo, sirva esta pequeña digresión mía. Bueno, pues si no hay... Sí, José Domingo, venga. Sí, José Domingo.
Has citado a Baroja y Valle Inclán y a Sender. Yo los pondría muy cerca. No sé qué hacer, cómo ponerlos, en qué orden ponerlos. Evidentemente, en literatura yo creo que lo que valen, en todo caso, son los órdenes, pero en el sentido de que se ordenen las cosas por agrupaciones y tienen mucho que ver Valle Inclán y Sender, Valle Inclán y Baroja, aunque no lo parezca, en absoluto. Y están en el mismo nivel. Yo no creo que sea un nivel diferente. Si lo dices por referirnos a Sender como escritor, es evidente. Posiblemente Valle Inclán tiene una ventaja sobre los dos. El orgullo satánico de Valle Inclán le hizo ser un escritor sin nada desdeñable de su obra. Valle Inclán no escribió nunca o dio a conocer nada que podamos decir que suponga un fallo, una caída de tensión imaginativa. Baroja y Sender sí. Pero en cualquier caso no me parece que eso sea, de cara a la posteridad literaria, materia de juicio. Pues uno va a lo que va, en definitiva. Y escribieron todos tres una literatura espléndida, con lo cual hay para elegir. Pero la única diferencia posiblemente es esa. La absoluta tendencia a lo perfecto en Valle Inclán, más vacilante seguramente y posiblemente también en ese sentido más humano quizá en el caso de Baroja y de Sender. Sí, Víctor. A mí, bueno, tengo que decir en primer lugar que es un placer siempre escuchar al profesor José Carlos Mainer. A mí me gustaría, ya que estamos hablando un poco de una biografía extensa de Sender, me gustaría conocer algún detalle, algunas de las circunstancias que acompañaron el viaje de Sender invitado por la Fundación Mediterráneo, que fue tan polémico, que fue tan árido y que está tan lleno de leyendas. Muchas se corresponden con la realidad o no se corresponden con la realidad, y su presencia en Huesca, donde estuvo, lo presentó el desaparecido Ramón J. Buey. No sé si nos podría explicar un poco aquí, aprovechando a lo mejor que fue testigo. Sí. Bueno, aquel viaje fue desafortunado, de punta a cabo, ¿no? Desde el principio. Desafortunado por los anfitriones, en primer lugar. Era en aquel momento un banco muy vinculado al sector opus deístico de la banca, con lo cual, pues en fin, marcado de cierta manera o connotado por la gente que no se sentía franquista. Eligió mal. Tampoco se podía elegir, es decir, las ciudades tenían alcalde en aquel momento y había presidentes de la Diputación y había mucha gente que se quería hacer fotos y Sender no sabía quiénes eran, evidentemente, con lo cual, pues indudablemente cometió en ese orden de cosas muchos errores. Por otro lado, hubo una reacción. Es decir, yo publiqué en Andalán, por ejemplo, un artículo del que seguramente debería avergonzarme, por si acaso se lo cuento a ustedes. Visita al Sender que nos visita, que era francamente cruel. Sé que Sender lo leyó y desde luego no me volvió a escribir una carta en los días de mi vida, y la verdad es que lo siento. Pero en fin, claro, había tenido algo de obviedad, de falsa cabalgata, etcétera. Y todo esto lo recoge además el libro de Luz Campana de Watts, que parece mentira, lo he citado, es un libro pequeñito, 21 días con Sender en España, porque ella no se enteró de nada. No se había enterado ni quién editaba el libro donde ella estaba publicando un prólogo, no se enteró de nada, pero claro, sí veía que había una gente que siendo, en fin, personas de las que Sender esperaba un reconocimiento, pues se lo regateaban en cierto modo por la inoportunidad del viaje. Y eso es lo que Sender no volvía a España. Si realmente tuvimos la culpa los que le amargamos el primer viaje, pues en el fondo tendríamos que sentirlo, ¿no? A buenas horas, sea claro. Pero en fin, así fueron las cosas. De aquella principio, ¿no?, de recuperación del exilio, el caso de Sender fue una
desdichada anomalía por parte de todos, en el fondo. Sí, sabéis perfectamente que Andalán fue muy crítico, que bueno, pues que Sender incluso le escribió a Eloy Fernández Clemente, que no, bueno, yo creo que ni Sender se enteró de que ya no era el país que él tenía en su mente cuando lo abandonó en el año 38, porque Sender marcha de España en el año 38, primero en Francia, luego en México, Estados Unidos, ni las gentes eran ya las mismas, ni tampoco las gentes entendieron un poco a Sender, porque pues todo el mundo esperaba una condena firme del franquismo y se fue por los cerros de Úbeda hablando en un caso de la Atlántida, en otro caso de los Pirineos, ¿no? Y bueno, pues fueron como dos estructuras paralelísticas que no convergen nunca, ¿no? Es decir, cada uno estaba en su mundo, en su territorio, eran dos mundos diferentes. Sender llevaba muchísimos años en el exilio, él tenía una idea de España pues que recordaba perfectamente en México, ahí donde fundó su editorial Quetzal, ¿no? Y luego en Estados Unidos, sobre todo, pues durante todo el tiempo, los 17 años que estuvo en la Universidad de Albuquerque, ¿no? Que le dieron tiempo para escribir, para recapacitar, para reflexionar, y todo el recuerdo, toda la memoria de lo que había sido su vida y su trascendencia, ¿no? Los asesinatos de su mujer, de su hermano, de sus dos cuñados, todo eso ya en el primer artículo que escribe en Papeles de Son Armadans el año 69, cuando he dicho antes que nadie hablaba sobre Sender, pero es que aquí está el primer artículo, creo que escribió José Carlos, que es del año 66, esto te recordará algo, sí, de Ínsula, del 66, pues Sender tenía una visión del mundo, de la vida, la expiación y la culpa, ¿no? La culpa, el sentimiento de culpabilidad que arrastró durante toda su vida y que nunca pudo, diríamos, sustraerse a él, ¿no? Incluso cuando le acusan de que dejó a sus hijos con Julia Davis, ¿no? En Estados Unidos, él lo hace por un sentimiento de protección hacia sus hijos, ¿no? Ramón Sender, en el primer Congreso Internacional, nos decía, el hijo primogénito, que para nosotros era una personalidad muy importante, pero para ellos, para él y para su hermana Andrea, había sido un héroe a distancia. Yo creo que retrata perfectamente que los dejara y que fueron creciendo con esta escritora, profesora norteamericana, que no tenía hijos y que los crió como propios suyos, ¿no? Pero se fue distanciando, se fue separando, y lo que decimos de encontrarse en España el año 74, todavía en los estertores del franquismo, que no ha muerto Franco, con un país que él no reconoce, y pues la reacción de la gente tampoco la llegó a comprender perfectamente, ni la gente comprendió a él, ni él comprendió a la gente. Unos años antes, recordemos que las experiencias de regresos desde el exilio y regresos con notoriedad pública, vamos, y con búsqueda de esa notoriedad, que habían sido el de Maxau en 1967, si no recuerdo mal, y antes todavía el de Alejandro Casona, fueron desastrosos. Maxau, que era hombre poco fácil de conformar, publicó un libro terrible, un diario de su exilio, vamos, de su vuelta del exilio, que es tremendo. Y en el caso de Alejandro Casona, lo que ocurrió era que de repente la gente le empezó a reprochar que sus obras fueran lo mismo que habían sido siempre, comedias fantásticas, perfectamente hechas, sin ningún compromiso, donde no salían personajes dramáticos, ni tragedias, ni nada parecido. Y de repente eso se descubría que es que Alejandro Casona venía escribiendo así desde 1930 y se descubría para su pesar, como realmente ocurrió. Y lo que había sido la recepción de una gran figura de las letras españolas que volvía a reincorporarse en activo, ¿no? a las letras de entonces, fue un verdadero desastre,
del que le costó salir a la posteridad del escritor de Casona. Tardó bastante tiempo en aparecer bibliografía estimable sobre Casona y que volviera a encontrar el lugar que le correspondía como creador de un teatro de comedia fantástica española. Y en el caso de Max Aub, pues pasó prácticamente lo mismo. Él lo escribió en su libro y varias veces. Los peores momentos de su vida los había vivido en la España del regreso. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra intervención? Bueno, pues muchísimas gracias y esperemos contar con un ponente tan prestigioso el próximo año en la conferencia anual senderiana. Muchísimas gracias. Vamos a despedir rápidamente porque es que tenemos que cenar en casa con el resto de la familia. Os perdonamos. Hemos quedado sobre las 9:30 y tenemos tiempo de sobra. Sí, hombre, Zaragoza está muy cerquita ahora, pero vamos, sí. Os acompañamos y te doy el de esto, el abrigo. Sí, Pero te habrán hecho algún pequeño recuerdo, ¿no? Los nombres de la gente que te he nombrado de los años. Sí, hombre, claro, tú dirás. Oye, no te dejes. No, ahora mismo me la pongo. Era la directora del Cardenal Francisco